¿Sabías que una simple ventana rota puede ser la clave para entender cómo surge el mal en nuestra sociedad? Quédate conmigo y te lo explico. En 1969, el psicólogo Philip Zimbardo realizó un experimento fascinante. Dejó dos autos idénticos abandonados en dos barrios muy distintos. Uno en una zona conflictiva del Bronx, en Nueva York. El otro en un vecindario tranquilo y próspero de Palo Alto, California. ¿Qué crees que pasó? El auto del Bronx fue vandalizado en cuestión de horas. Primero le robaron las llantas, luego el motor, y al final quedó completamente destrozado. Mientras tanto, el coche de Palo Alto permaneció intacto durante más de una semana. Nadie lo tocó. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. El propio Zimbardo decidió intervenir. Se acercó al auto de Palo Alto y, a la vista de todos, rompió una de sus ventanas. ¿Y adivina qué sucedió después? El efecto fue inmediato. La gente, esos mismos vecinos respetuosos que lo habían ignorado por días, comenzaron a saquearlo y a destruirlo, igual que en el Bronx. La conclusión de Zimbardo fue revolucionaria. Una sola ventana rota, una pequeña señal de abandono y desinterés, fue suficiente para enviar un mensaje muy poderoso. Aquí no hay reglas, a nadie le importa. Y esa sensación de que no hay consecuencias desata el caos. Este principio se conoce como la teoría de las ventanas rotas. Si permitimos y toleramos las pequeñas faltas, como la basura en la calle o un grafiti sin limpiar, estamos abriendo la puerta a problemas mucho mayores. Esas pequeñas señales de desorden invitan a un desorden mayor. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda, la teoría del mal. A menudo pensamos en el mal como algo grandioso y terrible, como actos monstruosos cometidos por gente malvada. Pero, ¿y si el mal comenzara de una forma mucho más sutil? ¿Y si empezara con pequeños actos de indiferencia? Con ese gesto de mirar hacia otro lado cuando vemos una injusticia, con dejar que esa ventana rota, simbólica, permanezca sin reparar. La filósofa Hannah Arendt lo describió brillantemente como la banalidad del mal. Se refería a cómo personas completamente normales pueden cometer o permitir actos terribles, no porque sean monstruos, sino porque se convencen de que sus acciones no importan, o simplemente porque todo el mundo lo hace. Se desconectan de las consecuencias de sus actos. El mensaje final es increíblemente poderoso y nos interpela a todos. Si de verdad queremos construir una sociedad mejor, un entorno más seguro y justo, no podemos esperar a que ocurran grandes catástrofes para actuar. Debemos empezar por lo pequeño. Debemos reparar esas ventanas rotas que vemos cada día. No justificar lo que está mal, por pequeño que sea. Y, sobre todo, recordar que cada gesto, cada decisión que tomamos, por mínima que parezca, tiene el poder de frenar la degradación o, por el contrario, de alimentarla. Así que te dejo con esta pregunta. En tu vida, en tu comunidad, en tu trabajo, ¿qué ventanas rotas estás dejando pasar sin hacer nada? Piénsalo. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado el video y quieres más contenido como este, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo.